Bueno, ahora vamos a crear nuestro primer programa en Java, para lo cual necesitamos crear un proyecto nuevo. Mi proyecto nuevo va a contener, me pide que seleccione qué tipo de proyecto voy a realizar. Bueno, va a ser una clase simple de Java, una aplicación simple de Java, perdón, y vamos a ponerle de nombre primer nada más. Este proyecto va a contener por default una clase principal que va a estar dentro de un paquete que se llama primer con minúscula, y mi clase se va a llamar primer con mayúscula. Para eso sirve esta opción, para indicarle que me cree un proyecto ya con una clase, porque si no me crearía un proyecto vacío sin ninguna clase. Vamos a decirle que ya contenga una clase, y esa clase va a ser la clase principal, lo que significa que esa clase va a contener el método main, que viene siendo el método principal que se ejecuta siempre dentro de una clase normal de Java, dentro de una aplicación normal de Java. Bueno, ya nos creó esta estructura. Este es mi proyecto, tiene el iconito ese de la tacita de Java. Dentro podemos observar dos cosas, que son los paquetes y las librerías. Las librerías pues son todas las librerías de Java que van a acompañar a este proyecto. En particular, tenemos nada más la librería de default. Ya cuando hagamos algo de base de datos tendremos que incluir las librerías allí de Postgres o de MySQL o del manejador que vayamos a utilizar. En este caso es una aplicación bastante simple la que vamos a hacer, solo un hola mundo. Entonces vamos a seguir esta estructura de Java. Tenemos un paquete que les mencionaba, se llama primer, y mi clase que se llama primer.java. Aquí está abierta mi clase, la podemos observar de este lado. Tenemos algunos comentarios que me generó el entorno por default, los voy a eliminar. Solamente voy a utilizar este comentario para poner ahí algunos datos. Tenemos ahí la definición de la clase. Estos comentarios no los necesito, estos tampoco. Y tenemos ahí nuestra clase que se llama primer. Todas las clases de Java comienzan con una llave y terminan con una llave, así como también los métodos. Este método comienza aquí y termina acá. No tiene nada, pero ahí está. Mi clase pues va a tener todo lo que contiene una clase. Aquí en la parte de arriba podemos definir los atributos y después todos los métodos. En este caso ya viene con el método main predefinido. ¿Qué es lo que contiene la clase? Bueno, pues la clase, para definir una clase estamos utilizando la palabra class, que es con lo que le indicamos a Java que lo que estamos definiendo aquí enseguida es una clase que se llama primer. Y además es una clase pública. ¿Qué implicación tiene todo esto de que sea una clase pública? Bueno, dentro de un archivo de Java, primer.java es un archivo, va a generarnos físicamente, nos va a generar un archivo que se llama así, primer.java. Dentro de ese archivo yo tengo que tener una clase pública que se llame primer. ¿Qué pasaría si yo le cambio el nombre a esa clase? Pues aquí luego me está botando un error, donde me dice que si es una clase pública debería estar en un archivo que se llame de la misma forma, o sea, mi archivo físico debería llamarse primera.java, así que no puedo cambiar ese nombre. Es la conclusión. La palabra class reservada, ya lo habíamos mencionado, y la palabra public. ¿A qué se refiere la palabra public? Lo voy a escribir aquí como comentario. Se refiere al ámbito. Los ámbitos en Java pueden ser public, pueden ser protected o pueden ser private, que tienen diferentes impactos. En este caso mi clase es public, el método también es public. Podría tener yo aquí otros métodos que no sean public. Voy a poner uno nada más de muestra, método 1, que no va a ser nada más que regresarme el número 1. Voy a crear ese método de muestra nada más para ver que puedo crear diferentes tipos de métodos con diferentes ámbitos. Voy a crear el método 2 y ese lo voy a poner como private y ahí está.
Bueno, entonces el ámbito es en donde se va a poder utilizar esa clase o ese método o ese atributo. En el caso de public, pues es algo que va a ser público a todo el proyecto. Todas las demás clases que yo vaya declarando del proyecto van a poder hacer uso de cualquier cosa que sea public. Lo que declaremos como protected, pues va a ser utilizado por la misma clase o por las clases heredadas sobre todo. Y lo que declaremos como private solamente puede ser utilizado dentro de la misma clase. Eso sería el ámbito. En el caso del método, podemos observar que además del ámbito tenemos esta otra palabra que dice static. Static, ¿para qué sirve? Bueno, static, lo que nos va a servir este modificador es para indicar que un método pueda ser ejecutado sin necesidad de crear objetos de esa clase. Ustedes saben que para poder utilizar un método, tengo que crear primero un objeto de esa clase y ya luego mando llamar al método. Bueno, cuando yo defino métodos statics, pues son métodos que puedo mandar llamar sin necesidad de tener instanciado un objeto. Entonces, aquí dejo static pues por necesidad, porque el método main, el método principal, necesita ser de esa forma. Static, que se puede usar sin instanciar la clase. Ahí está. Luego tenemos esta otra palabra dentro de mi método. Antes del nombre del método tengo la otra palabra que es void, y esa se refiere al tipo de datos. Al tipo de datos de Java, que pues existen muchos tipos de datos. Void sería como un tipo vacío, o sea que no tiene tipo. Otras de las cosas que existen, void, int, float, string, bueno, todos los tipos de datos de la lista de tipos. ¿Sale? Entonces eso es lo que hay ahí. Después podemos observar que este método tiene aquí, hay unos paréntesis y adentro hay estas cosas que pudieran llamarse de otra manera, pudieran llamarse como quieran que se llame. Voy a ponerle parámetros, porque quiero ponerle ese nombre y se puede. Entonces después, digamos que lo que sigue dentro del paréntesis son los argumentos del método. Argumentos del método. Y esos argumentos que son, pues no son más que variables. En este caso es una variable, pero además es un arreglo de variables de tipo string. Entonces aquí ponemos que esto es un arreglo de variables de tipo string que se reciben como parámetro. ¿Para qué sirve ese arreglo de variables de tipo string que se recibe como parámetro? Sirve para enviarle valores al programa, pero desde el momento de ejecución. Cuando ya estamos ejecutando mi programa, cuando yo creé ya un programa ejecutable que se llame primer, voy a mandar desde la línea de comandos escribir primer y luego una lista de argumentos. Si yo requiriera para algo esos argumentos, en este primer programa no los requiero para nada, pero de todos modos ahí van en la estructura. Nuestro primer programa va simplemente a imprimir, y para imprimir en pantalla un mensaje de hola mundo vamos a utilizar la instrucción print de system.out y escribimos el mensaje hola mundo y mandamos a ejecutar el programa. Guardamos primero, mandamos a ejecutar con este icono y ya está. Esta es mi ventana de salida. Aquí me está diciendo el mensaje que mandé a imprimir: hola mundo, ¿cómo están? Hola mundo, ¿cómo están? Vuelvo a ejecutar mi programa. Ahí está. Hola mundo, ¿cómo están? Quiero imprimir en 2 líneas, pues entonces añado una nueva instrucción. Hola mundo. Vamos a imprimir en la primera hola mundo y en la segunda ¿cómo están? Así. Listo. No usamos para nada de momento método 1 y método 2. En el siguiente bloque vamos a utilizarlos. Otra cosa interesante antes de terminar este bloque sería ver dónde quedó guardado mi proyecto.
Puedo venir aquí, irme a las propiedades del proyecto y ver en dónde realmente me está guardando, pues para respaldarlo, para llevármelo en una memoria a otra parte o algo. Entonces este proyecto está guardado en mis documentos y NetBeans, ahí está NetBeans Project y aquí está mi proyecto primer. Dentro de mi proyecto primer tenemos la carpeta, bueno, toda la carpeta primer es mi proyecto, pero ahí tenemos la carpeta source, src, tenemos el paquete realmente lo que vemos acá como un paquete, pues realmente es una carpeta, se representa físicamente ya con una carpeta y adentro de ese paquete tenemos el archivo primer.java. Y bueno, así es como está ubicado físicamente mi proyecto. Ahí lo tengo.